nuestro voto y nuestra confianza para gobernar lo que sea, llámese nuestra alcaldía o nuestro estado o en nuestro país, lo que sea. ¿Cómo los queremos? ¿A qué queremos que se enfrenten? ¿A qué tipo de preguntas? ¿En qué espacios? Y yo creo que eso es lo que tendría que trascender de todo esto. Pero hay una objeción para que tú seas la moderadora de este debate por parte del equipo de Delfina Gómez, de la propia candidata o de Morena como partido. ¿De quién? Bueno, pues fue del equipo de Morena en el Estado de México y eso sucedió durante la sesión de ayer, pero hoy tienes a Mario Delgado, yo creo que él nos puede responder mejor eso. ¿Correcto, Pamela? Es un proceso inédito el que los cuatro traen un cargo, sí, una función. Es un proceso inédito el que estamos viviendo. Cuando haces precampaña sí tienes que renunciar. Esto en estricto sentido no es una precampaña. ¿Por qué? Porque hay tiempos establecidos en la ley para hacer una precampaña, que es la tercera semana de noviembre. Pero nosotros queremos resolver antes. De hecho, Morena siempre resuelva antes. Nosotros llegamos en todas las candidaturas a gobernador, llegamos con el candidato definido al arranque de las precampañas. Entonces, por eso veo difícil que haya renuncias. Ahora, ponle que quisieran renunciar. Bueno, si renuncias, ¿para qué es? Pues para hacer precampaña, o podría ser considerado tus actividades como actos anticipados de campaña. Entonces, es muy riesgoso por cómo está la ley. Pero lo vamos a dialogar esto abiertamente con ellos después de la elección del Estado de México y de Coahuila. Terminado la elección del 4 de junio. Primero el 23 y luego ya el 24. Y pase lo que pase, inmediatamente ya empiezan en forma a convocar a los que quieran inscribirse, buscar estar en las listas en la primera encuesta. Importante entonces, ¿va a ser una encuesta la que decida la candidatura de Morena a la presidencia de la República o va a ser el dedo de Palacio Nacional? Va a ser el dedo del pueblo manifestado a través de las encuestas. Y vamos a tener encuestadoras espejo para que no quede duda. ¿Cuántas encuestadoras? Lo vamos a ver, 2 o 3 pueden ser. ¿Qué te parece lo que dijo Monreal? Prefiero ser nada a traicionar al presidente. Pues congruente, el presidente es un hombre. Yo me decidí por Luis Donaldo porque no tenía duda de que él continuaría el proyecto. Entonces, continuar el proyecto es un dato importantísimo. El segundo dato es quién me garantiza la gobernabilidad. Es decir, quién a la hora de gobernar un país tan complejo, con tantos poderes fácticos, legales e ilegales, va a poder conducirlo. Y allí el propio general Cárdenas no optó por Francisco J. Mújica, su amigo entrañable, porque era un radical y cuando termina Lázaro Cárdenas, las finanzas públicas están desfondadas por los gastos de las expropiaciones y el radicalismo de Cárdenas había generado una oposición muy fuerte en sectores del ejército y de grupos económicos. Si hubiera decidido por Mújica, habría abierto las puertas a la ingobernabilidad en el país. Entonces, el segundo elemento que consideró es el de la gobernabilidad. Por eso nombra a Ávila Camacho. Bueno, por eso exacto. Sale Ávila Camacho. Por eso nombra a Ávila Camacho, porque Ávila Camacho, a quien don Daniel Cosío Villegas llamaba el soldado desconocido, porque se desconocía en qué actos de militares había participado, era un burócrata del ejército, pero se llevaba bien con todos los jefes militares, era compadre de casi todos, etcétera. Luego un tercer elemento definitorio para ver quién va a ser el sucesor, quién garantiza la protección a mi familia y a mí cuando haya dejado la presidencia. Es decir, cuando deja la presidencia ya no tiene el blindaje que caracteriza al jefe del Ejecutivo. ¿Quién me va a proteger?, piensa el presidente de la República. Un cuarto elemento, ¿quién garantiza mi trascendencia? ¿Quién garantice que yo pase a la historia? La historia reciente, en un último fin de semana... Gerardo Fernández Noroña... Tampoco, las encuestas no lo ponen ahí, no es el... A ver, ¿tú te imaginas al presidente con los criterios que también nos explicó Alfonso Zárate, dejando a Ricardo Monreal? ¿Cuál de los criterios cumple? Pues no, yo creo que no cumple ninguno. Ricardo Monreal ha querido jugar con Dios y con el diablo y entonces se ha puesto en una situación complicada. Se ha desgastado en su credibilidad. Yo creo que es un político muy completo, pero le tocó una posición muy difícil y no está en el corazón del presidente. Lo primero es estar en el corazón del presidente. Ya viste lo que dijo, ¿no? Prefiero no ser nada antes que traicionar al presidente.
Y eso es lo que dicen todos antes del destape. La pregunta es, ¿qué dicen después? ¿Tú crees que Mejía dijo antes del destape Coahuila, si no soy yo me voy? No, dijo, yo acataré las reglas del proceso. Entonces, el reto, por supuesto, del partido en el poder es evitar esos desgastes. Pero al no acatarla queda como un traidor, un agente que no cumplió su promesa. Es decir, no es la primera vez. Cuauhtémoc Cárdenas se salió de la coalición priista cuando no lo destaparon a él o a uno de sus cercanos. Si hubieran destapado a alguien más, se hubiera quedado. No es la primera vez que pasa algo así. Si a Andrés Manuel López Obrador le hubieran hecho candidato del PRI en Tabasco, pues no se hubiera salido del PRI. No es la primera vez que pasa algo así. La pregunta es, ¿cuáles son los incentivos que enfrentan para salirse o quedarse? Como Morena es tan potente hoy. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.